Buenas noches con todos y todas. Bienvenidos a quienes nos están siguiendo a través de la página oficial de Facebook del Círculo de Estudios Constitucionales Norberto Bobbio, como también aquellos que están en esta reunión de Google Meet. En realidad estamos en este segundo bloque de una jornada tan especial e importante que a través de los diferentes aportes de nuestros invitados estamos contentos de poder comprender, entender de una manera más óptima sobre qué es lo que está pasando en el Perú, que por cierto, como todos lo conocemos, un contexto bastante dramático, lamentable y caótico. Yo creo que es justamente en estas situaciones en donde amerita y se enfatiza de la participación de nosotros, es decir, de los jóvenes que también conformamos parte de la comunidad jurídica, lo hagan, puesto que es un factor determinante para el desarrollo, para la conducción aparentemente uniforme que se quiere buscar en el desarrollo del país. Y es así que en este sentido tenemos a un invitado especial. Él es Edwin Zambrano. Leyendo un poco de su hoja académica, es estudiante del último ciclo de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es practicante del área de litigios y arbitraje del estudio Philip Prieto Carrizosa, Ferrero y Uria. También es asistente del área de docencia del curso de contratos del profesor Walter Vázquez, como también es asistente de otros cursos de profesionales destacados. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por haberme invitado. Es un halago. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos aquí. Tal y como se ha mencionado, estamos en una situación bastante complicada, en donde bien valdría, pese a los cuestionamientos que está sosteniéndose en contra de la Constitución que al día de hoy nos rige, debemos recordar que así en el futuro vaya o no a ser cambiada, esperemos que por medios constitucionales y vías adecuadas, pero indistintamente, así en el futuro vaya a ser cambiada, en este momento la Constitución Política del Perú de 1993 nos rige, y por lo tanto sus principios nos afectan a todos y afectan incluso a las instituciones que esta misma ha designado para que tengan diversos ejercicios del control o de la fuerza en ciertas circunstancias. Específicamente, y es por eso que tenemos que hablar del tema, vamos a hablar de la constitucionalización del uso de la fuerza por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas. Probablemente lo primero que quepa y que sea necesario que conversemos es ¿por qué se debe constitucionalizar el uso de la fuerza? ¿No? Porque hay bastantes comentarios del público en general que, bueno, no tienen por qué saberlo, ¿no? Pero son comentarios que ocurren en donde se cuestiona principalmente el hecho de la diferencia entre la realidad y el papel, ¿no? Entonces, ¿por qué ponernos a regir desde la Constitución, desde un papel, cosas que ocurren en la realidad? Bueno, primero cabría responder en ese sentido qué cosa es una Constitución, ¿no? La respuesta puede levantar varios debates, pero una de las cosas, algo que sí es la Constitución y que podemos conversar y podemos estar de acuerdo, es que es una norma cuyo fin es delimitar el poder. Y eso es muy importante, porque en el momento en el que el Estado se formula, el Estado se crea, se construye y el gran Leviatán se desarrolla para regir por encima de todos nosotros, todos renunciamos, por así decirlo, todos renunciamos al ejercicio de la autotutela y le cedemos la capacidad del uso de la fuerza, o llamado el monopolio del uso de la fuerza, al Estado, el cual ahora es el único legitimado para utilizar este poder, la fuerza física, en contra de sus mismos ciudadanos, con el objetivo, si es necesario, de hacer cumplir la ley. Esto ha sido así siempre.
desde las monarquías absolutas hasta las repúblicas constitucionales, hasta los estados constitucionales de derecho, siempre el Estado ha tenido lo que es el monopolio del uso de la fuerza. Y precisamente porque el Estado lo tiene, es que progresivamente se hace cada vez más notorio el hecho de tener que delimitar ese poder, que si bien se lo hemos cedido y por lo tanto lo ejerce a nombre de todos los ciudadanos con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y la ley establecen, tal y como lo dice la misma Constitución, tiene que tener algún límite. Y el límite vendría a ser precisamente los otros principios de la misma Constitución. Para poder respondernos exactamente entonces cuáles son estos límites, cuáles son estas cuestiones, hay que analizar las instituciones a las cuales se les otorga el uso de la fuerza. Porque algo que también notaremos es que no cualquier persona, no cualquier institución tiene la facultad de ejercer la fuerza contra los ciudadanos. Un congresista, el presidente, el juez mismo, un funcionario público cualquiera, no tiene la facultad, por el hecho de ser parte del Estado, de ejercer la fuerza sobre nosotros. Dos instituciones son las llamadas a ejercerla: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El artículo 165 y 166 nos dice incluso la finalidad de estas dos instituciones. En el caso de las Fuerzas Armadas, que está compuesta por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, por eso es errado, aunque es común decir el Ejército en vez de las Fuerzas Armadas, porque el Ejército es un componente de las Fuerzas Armadas. En todo caso, bueno, las Fuerzas Armadas tienen como finalidad primero decir que el orden interno se ha perdido, se está perdiendo, está en riesgo, motivo por el cual la policía saldrá a cumplir su deber. Y por el artículo 165, en la última parte, el Ejército podría ayudar, ¿no? Y dado el especial régimen de excepción, se suspenden ejercicios de derechos constitucionales relativos a la libertad, seguridad personal, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión, de tránsito, y precisamente las fuerzas llamadas a restablecer ese orden interno adquieren con mucha más libertad, pero no libertinaje, la facultad de utilizar la fuerza para hacer cumplir y restablecer el orden interno. ¿A qué va esto? Que es muy importante y que tenemos que establecer. Que la policía y el ejército no usan la fuerza porque son dos entidades abusivas. No usan la fuerza porque tratamos de controlar a las personas. No usan la fuerza porque queremos usar la fuerza. La policía y las Fuerzas Armadas, perdón, lo que dije es la policía y las Fuerzas Armadas tienen el fin, y para eso usan la fuerza, de defender al Estado, mantener el orden interno y la seguridad ciudadana. Y aquí está el pequeño kit del asunto, y es lo que tenemos que considerar, y aquí es donde empezamos a encontrar el límite del ejercicio del uso de la fuerza. ¿Qué Estado defiende? ¿Qué orden interno? ¿Cuál es el fin del orden interno de la seguridad ciudadana en todo caso? No defienden cualquier Estado, no protegen cualquier orden, no protegen cualquier ciudadano, por así decirlo. Protegen, defienden y aseguran el orden interno del Estado constitucional de derecho, que es el Perú. Y por lo tanto, el ejercicio del uso de la fuerza no puede ejercerse, valga la redundancia, violando aquello que defienden. Si su labor es defender el Estado constitucional de derecho, en cumplimiento de su labor, no pueden afectar a ese Estado que están defendiendo. No pueden vulnerar los principios de ese Estado que están defendiendo. No pueden incumplir las normas, la Constitución de ese Estado que ellos están defendiendo. ¿Y cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esos elementos relevantes del Estado constitucional de derecho? Diversos, pero para empezar, y lo que nos importa,
es la defensa de los derechos fundamentales. Si el Estado constitucional de derecho es el Estado que, aparentemente, es el que más garantiza los derechos fundamentales, y por eso es el idóneo para ello, entonces la defensa del Estado constitucional de derecho no puede pasar por la vulneración de los derechos fundamentales. Y aquí hay un interesante choque, y es una confrontación usualmente compleja, ¿no? Porque cuando ocurren lo que se llaman manifestaciones, que están ocurriendo ahora, encontramos un choque entre el principio de autoridad legislativo 1095, que es el aplicable a el ejército del Perú, pero tendría que ser las Fuerzas Armadas. Y creo que me parece muy necesario que notemos que en la primera parte, antes del principio de legalidad, que de nuevo acá sí ponen el principio de proporcionalidad, establecen que el uso de la fuerza son los reconocidos por las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Nuevamente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normativa aplicable, que precisamente establecen, nuevamente, idoneidad, necesidad, proporcionalidad, y en nuestro caso agregamos legalidad aquí. Aquí es muy interesante porque el decreto legislativo 1095 es todavía más específico con lo que es necesidad. El análisis de necesidad en cuanto al uso de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas implica dos verificaciones: haber agotado el despliegue de medidas que no implican el uso de la fuerza y que permitiesen alcanzar el resultado esperado. Clara necesidad del principio de idoneidad y necesidad en conjunto, y que nuevamente es nuestro punto 3 y nuestro punto 5. Luego de esta verificación se llega a la conclusión de que un eventual uso de la fuerza resulta inevitable para alcanzar dicho resultado. Necesidad absoluta. Y luego, proporcionalidad. Es equivalencia y correspondencia entre la gravedad de la amenaza y el grado de fuerza empleado. Esto es muy importante porque proporcionalidad no significa igualdad de medios. Significa la respuesta adecuada ante el grado de la amenaza y el grado de la fuerza empleada. Eso quiere decir que no es que si a mí me atacan con piedras, yo también tengo que contestar con piedras. No es que si a mí me atacan con un cuchillo, yo necesito hacer aparecer mágicamente un cuchillo, porque de lo contrario no puedo usar mi arma de reglamento, porque no sería proporcional. No. Eso significa que si la amenaza no alcanza niveles que requieran ese nivel de fuerza que yo voy a utilizar, entonces no es proporcional. Y yo tengo un grupo de personas lanzándome piedras, no voy a pasarles por encima con un tanque. Claramente, si yo tengo un tanque, estoy más que protegido. Las piedras no le hacen nada a un tanque. Por otro lado, puedo encontrarme yo en un riesgo grave de muerte ante personas sosteniendo un cuchillo adelante de mí. Claro que sí. Y en esos casos no es, no es proporcional porque cuchillo contra pistola. No. En esos casos es grado de la amenaza, riesgo de muerte. Grado de fuerza empleada, vamos a ver que eso activa la posibilidad de utilizar fuerza letal, si es que llega a ser necesario. Porque podría encontrarme un riesgo de muerte, pero bastaría probablemente con dispararle a las piernas, la persona se cae, suelta el cuchillo, ok, ya no estoy en riesgo de muerte. Nuevamente, necesidad. Y estos principios, y recordemos que hay diferentes niveles de respuesta, precisamente, o sea, se supone que tiene que haber uso diferenciado de la fuerza, precisamente porque hay diferentes niveles de amenazas. Acabamos de precisamente conversar que tiene que haber, a diferentes niveles de amenazas vamos a encontrar diferentes grados de respuesta. Y este es para la policía. ¿Qué puede encontrar la policía? Un riesgo latente, que es usual, más allá de ponernos a revisar la ley y leerla, porque para aquel caso se les mandaba en PDF.
quiero que encuentren acá, y esto es lo importante, que hay una escalonada de agresión que podría sufrir la policía. Escalonada de riesgos en los cuales la policía se va a encontrar. Tienen el riesgo latente, el cooperador, que, bueno, el riesgo latente siempre está. El cooperador es una persona que no establece ningún peligro en principio, pareciera, porque acata todas las indicaciones del efectivo policial, pero el no cooperador no acata las indicaciones, pero no reacciona ni agrede, y esto es muy importante. El hecho de no obedecer la indicación de un policía no automáticamente le activa la facultad al policía de agredir a la persona que no lo... Probablemente lo pueda empujar. Si le está diciendo ingresa a la comisaría, lo está llevando detenido y la persona no acata las indicaciones, no estará agrediendo al policía, pero no se quiere mover, le activará la posibilidad de enmarrocarlo, empujarlo, llevarlo, incluso a veces, y esto lo hemos visto en ocasiones cuando se detienen criminales, llevarlos a rastras. Es posible. Pero ahí ya tenemos y empezamos a pasar a un nivel de resistencia activa. Se opone a su reducción, inmovilización y o conducción, llegando a un nivel de desafío físico. Empezamos a usar la fuerza. Pasamos a una agresión no letal y alcanzamos a un nivel de agresión letal. Ojo, estas agresiones no son por parte de la policía. Esto es una agresión que puede sufrir la policía de quien están interviniendo. Y ante diferentes niveles de agresión, los principios se materializan en diferentes niveles de respuesta. Los primeros, el 1, 2 y 3 del punto A, evidencian cero uso de la fuerza, o poco uso de la fuerza, si lo queremos ver así. Presencia policial, verbalización, que entiendo que son dar órdenes, control de contacto, y luego ya empezamos a niveles reactivos, control físico, tácticas defensivas no letales, que aquí tendrían que entrar los perdigones de goma, los gases lacrimógenos, podría llegar a pensar que los escudos, ¿no? Los palos. Y luego llegamos al tercer nivel de fuerza, la fuerza letal, que es el uso de armas de fuego por parte de la policía contra quienes precisamente, y esto es importante, que la misma ley determina, es el uso de arma de fuego por parte de la policía contra quien realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, cuando el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras personas. Con el objetivo. Creo que esto es importante resaltar acá. ¿Se dan cuenta cómo el peligro es de muerte o de lesiones graves? Motivo por el cual no se está refiriendo a que se activa el uso de fuerza letal para defender bienes. O sea, van a quemar un edificio. Ok, terrible. Eso es un delito. Estamos de acuerdo. Quienes realicen la quema del edificio estarán cometiendo un delito. Claro que sí. Pero no hay nadie en el edificio. Ok. No hay riesgo inminente de muerte. No hay riesgo de lesiones graves. No puedo usar fuerza letal. Puedo llegar a tácticas defensivas no letales, que pueden hacer mucho daño. Ya vimos que sí pueden. Pero no pueden llegar a ser letales, y eso es muy importante. Defender bienes no implica quitar una vida. Porque una cosa no es más importante que una persona. Y lo central, llegamos acá. Los diferentes niveles de respuesta. La misma ley concretiza los principios en diferentes niveles de respuesta, y me importa bastante que lleguemos a la segunda parte de acá, no sé si pueden ver el mouse. Pero el personal de la Policía del Perú, excepcionalmente, una vez más, cada vez, mientras más fuerza se ejerza, más excepcional se vuelve el uso de la fuerza, que de por sí toda es de última ratio. Podrá usar el arma de fuego cuando sea estrictamente necesario y solo cuando medidas menos extremas resulten insuficientes y sean inadecuadas. Noten cómo la
la misma norma se esfuerza tanto en repetir los principios una y otra vez en la siguiente situación: en defensa propia, de otras personas, en caso de peligro inminente, riesgo de muerte, lesiones graves, cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito, cuando se genere un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves. Una vez más, las cosas no mueren, no sufren lesiones graves, motivo por el cual defender cosas no implica uso de fuerza letal. Diferentes niveles de respuesta a diferentes niveles de amenazas. Eso implica proporcionalidad, eso implica necesidad. Y quiero que se den cuenta, y aquí vamos a avanzar un poquito más en los principios, que esta última parte precisamente transcribe este principio de acá, el 9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplear armas de fuego contra personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente o muerte o lesiones graves, con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso excepcional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger a ellos. Dense cuenta que es casi una transcripción a nuestra norma. Y también acá. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo la advertencia sea indebida debido al peligro, que se creará porque se crearían riesgos de muerte o daño grave de otras personas. La advertencia de la policía en principio... me fui muy atrás. La advertencia de la policía en principio tiene que darse, y eso está aquí. En el párrafo 8.1, que es el primer párrafo, el personal de la policía del Perú, observando lo prescrito, se identifica como tal, individualiza a la persona o personas a intervenir y da una clara advertencia de su intención de usar la fuerza, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que esa advertencia lo ponga en peligro, crear un grave riesgo de muerte o de lesiones graves a otra persona, o cuando la advertencia resultara evidentemente inadecuada dadas las circunstancias del caso. Dense cuenta cómo el desarrollo de los principios del uso de la fuerza fue recogido por el Perú en nuestra propia normativa. Y eso es bastante relevante, porque implica el compromiso que el Perú internacionalmente siempre ha tenido con la defensa y protección de los derechos fundamentales. Compromiso que no siempre vemos materializados en la realidad internamente, pero que externamente el Perú siempre ha estado orgulloso de suscribirse a cualquier tratado internacional de derechos humanos. Y eso hay que reconocerlo en la política internacional, en el desarrollo jurídico del derecho internacional público. El Perú siempre ha estado ávido en que si sale normativa de protección de los derechos humanos, el Perú siempre ha estado ahí, ha sido de los primeros en estar presente, suscribir y ratificar. De ahí a que la cumpla internamente y que sus órganos la cumplan, esa es otra cosa. Se supone que debería hacerlo, se supone que debería implementar mucho más esfuerzos internos en cumplir aquello que suele suscribir. Le cuesta. Claramente le cuesta. Vamos a pasar al decreto legislativo 1095, pero antes de llegar a ese decreto tenemos que hablar de la ley 29166, ley que ya está derogada y que era la ley que establecía reglas de empleo a la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Este artículo especialmente tenía un problema. Si se dan cuenta, establece cuando el personal militar, en cumplimiento de su función constitucional, todavía resalta, participa en el control del orden interno en zonas declaradas en estado de emergencia o en apoyo del control interno en zonas no declaradas en estado de emergencia, hará uso de las fuerzas en las siguientes situaciones. En cumplimiento de la misión asignada. ¿Qué significa eso? No sabemos. Legítima defensa es el derecho del personal militar a utilizar la fuerza contra acciones que pongan en riesgo su vida e integridad. Acto hostil es un ataque o uso ilícito de armas que ponen en riesgo la vida o integridad de las personas o que produce daño o destrucción de la propiedad pública, privada o de instalaciones militares. Intención hostil es la amenaza o tentativa de uso ilícito de armas, la que se evidencia a través de una acción preparatoria.
en las situaciones descritas, a excepción de las señaladas en el inciso D, y en caso necesario el personal militar puede hacer uso de la fuerza letal. ¿Cuál es el problema de este artículo? Su enorme indeterminación. Y eso fue motivo de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Ahí tienen el número del expediente. Y es interesante porque cuando el Tribunal Constitucional desarrolla este artículo, no solo se da cuenta de que es indeterminado en su manera de expresarse para establecer cuándo va a usar las Fuerzas Armadas el uso de la fuerza, especialmente cuando dice en cumplimiento de la misión asignada. Bueno, podría asignarle cualquier misión, podría asignarle detener manifestantes, es tu misión, puedes usar la fuerza, hasta fuerza letal, según la última oración, en cumplimiento de la misión asignada. Pero no solamente esa ambigüedad era un problema, sino que, como lo dice el Tribunal Constitucional, confundía instituciones propias del derecho internacional humanitario, que es el derecho que se activa cuando estamos en periodos de conflicto armado, interno o externo, relativo a la conducción de hostilidades en conflictos armados, y los confundía con términos de derecho internacional de derechos humanos. Porque cuando está en una situación en donde hay disturbios o quebrantamiento del orden interno, no se activa el derecho internacional humanitario, sino que el marco jurídico es el derecho internacional de los derechos humanos. Es muy distinto, y eso era bastante relevante. Por eso es que una de las cosas que el Tribunal Constitucional, bueno, no ordenó, exhortó, por último, le indicó al Congreso que tenía que rehacer otra norma, precisamente para reglar el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, pero que diferencie la conducción de hostilidades en el marco del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados, por un lado, y el uso de la fuerza en situaciones contempladas en estado de emergencia o situaciones de tensiones internas en la cual es aplicable el derecho internacional de los derechos humanos. Y esa diferenciación es muy importante, porque las Fuerzas Armadas pueden llegar a una situación en la que eliminar al oponente es lícito, claro que sí, en tiempo de conflicto armado. Por eso esas personas que por ahí andan diciendo queremos una guerra civil, estamos en una guerra civil, no quieres una guerra civil, no estamos en guerra civil, porque si lo estuviéramos, la cantidad de fallecidos que tenemos probablemente diríamos que no es ilícita, porque serían combatientes y tendríamos activado el derecho internacional humanitario, y si hubieran fallecido en combate, su muerte habría sido lícita. No estamos en una guerra civil. Roguemos no entrar en una guerra civil, porque la cantidad de muertos que van a haber si es que ocurre eso sería terrible. Por eso es una enorme diferenciación entre el derecho internacional humanitario, o el derecho de las guerras, y el derecho internacional de los derechos humanos, que se encuentra especialmente vigente en situaciones de estado de emergencia, o especialmente observable, está vigente en todo momento. Fruto de esta exhortación, por cierto, el Tribunal Constitucional le dio 6 meses al Congreso, 3 años de demoró. El Congreso jamás cumplió. Pero bueno, fruto de esta exhortación nace el Decreto Legislativo 1095, que cuando aparece deroga a la ley anterior. Literalmente es su sucesora. Y aquí se observa muy claramente que el Congreso le hizo caso al Tribunal Constitucional, porque tiene una primera diferenciación: el empleo de la fuerza ante acciones de un grupo hostil en zonas declaradas en estado de emergencia. Esa es la primera parte. Y quiero que noten algo muy importante. De conformidad con el artículo 6, de conformidad con el objeto del presente decreto legislativo, el presidente de la República autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas frente a un grupo hostil para conducir operaciones militares previa declaración de estado de emergencia. ¿Qué es un grupo hostil? ¿Manifestantes podrían llamarse un grupo hostil? Las personas que tomaron San Marcos por la fuerza, o con amabilidad, pero por la fuerza.
no los policías, los manifestantes. Son un grupo hostil, los manifestantes que toman el aeropuerto son un grupo hostil, personas lanzando piedras son un grupo hostil. La misma norma en el artículo 3 define un grupo hostil. Es una pluralidad de individuos en el territorio nacional, hasta ahí podrían ser los manifestantes, que reúnen 3 condiciones necesarias. Están mínimamente organizados, en estado de organización, tiene estratos usualmente. Tienen capacidad de decisión, tienen capacidad y decisión de enfrentar al Estado en forma prolongada por medio de armas de fuego. Ya, aquí eliminas a los manifestantes. Porque si de verdad el Estado, esperemos que jamás lo haga, porque si de verdad el Estado quisiera enfrentar militarmente a los manifestantes, estos no tienen capacidad y decisión de enfrentarlo. No tienen ese mismo nivel de recursos, no tienen ese mismo nivel de fuerza de fuego, no tienen ese mismo nivel de potencia, no tienen la capacidad de enfrentar a un Estado en los términos de un conflicto armado. Participan en las hostilidades y colaboran en su realización. Se darán cuenta que aquí tenemos descrito tranquilamente a Sendero Luminoso, ¿no? Al MRTA. Esta primera parte está destinada precisamente a enfrentar grupos como Sendero Luminoso, el MRTA, como las FARC en Colombia, en conflictos armados bastante mucho más densos. Y por eso los principios son unos, y tienen hasta necesidad militar como un principio. Y eso es distinto de la segunda parte de este decreto legislativo, que habla del uso de la fuerza, de violencia, bueno, uso de fuerza en otras situaciones de violencia, en zonas declaradas en estado de emergencia, con el control del orden interno a cargo de la Policía Nacional. Ya, este es el caso de los manifestantes. Y los principios pasan a ser los mismos que los de la policía, agregando proporcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad de manera adecuada. La diferenciación que el Tribunal Constitucional solicitó se hizo. Y acá necesitamos llegar que las Fuerzas Armadas tienen un interesante nivel, y me gusta este decreto legislativo más que el de la policía, porque me parece que está todavía más detallado. Me parece que hubo un esfuerzo y se nota que esto pasó por el Tribunal Constitucional antes, con la ley anterior, porque hay un mayor detalle en lo que se hace aquí. Y hay mayores niveles, mayor diferenciación en los niveles del uso de la fuerza, que ya no voy a estar leyéndolos para no aburrirlos, no sé cuánto tiempo me queda. Y una vez más, se llega al término del uso de las armas de fuego, que pasan a ser una cuestión de excepción. Y esto es interesante, porque los militares en principio están entrenados para el uso de las armas de fuego. Pero de todas maneras, en estos contextos, en donde están apoyando al orden interno, el uso de las armas de fuego es excepcional. Y es muy importante que lo mantenga. No así en estos contextos. No es tan excepcional. Hay un principio de humanidad, de necesidad militar, de distinción, limitación. Pero el uso del arma de fuego no es excepcional cuando estás enfrentando a grupos hostiles en estos términos. Aquí sí. Y luego al final tienes un informe sobre el uso de armas de fuego. Si las utilizan, tienen que informar. Y de hecho, hay un principio que implica la colaboración a las investigaciones. ¿Y qué pasa si se hace exceso de uso de la fuerza? Esta foto no es gratuita. Bueno, esto pasa. Esta foto sí es más actual. Esto es lo que tendría que pasar. Los demás órganos del Estado Constitucional de Derecho tendrían que activarse para velar precisamente por los derechos fundamentales. Y eso implica que si tengo que procesar policías, que si tengo que procesar militares, que si tengo que procesar altos mandos, políticos o militares o policiales, lo voy a hacer. Porque la defensa del Estado Constitucional de Derecho no puede sostener
faltarle el respeto a esos principios del Estado constitucional de derecho. Hacerlo es un delito. Y por lo tanto se tiene que abrir investigaciones. Porque tienen que pasar el debido proceso. Y por si acaso, pese a que esta fue una discusión al principio de las manifestaciones, esto corresponde a la jurisdicción ordinaria. Porque algo que hacía la ley anterior, esta, era que en uno de sus artículos decía que cuando ocurrían excesos, eso correspondía al fuero militar. Bueno, no es así. Los excesos contra manifestantes, los excesos del uso de la fuerza en contexto de estado de emergencia, contra población civil, etcétera, etcétera, no corresponden al fuero militar. Al fuero militar le corresponde cuando lo que se ha vulnerado son bienes jurídicos militares. Bienes jurídicos hasta policiales, específicamente. La vulneración de los derechos fundamentales no es un bien jurídico de exclusivo de cuestión militar. No es una cuestión exclusivamente de las Fuerzas Armadas. Es una cuestión más ordinaria. Por lo tanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria juzgar esto. Y de hecho eso también pasa por parte de los principios que habíamos discutido, ¿no? Los gobiernos y los órganos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán medidas necesarias para que los funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento o debieran haberlo tenido. Y esto es muy importante. Y aquí es donde pueden entrar precisamente nuestras actuales autoridades respecto a los problemas que están habiendo con las manifestaciones. Cuando tengan conocimiento o debieran haberlo tenido de que los funcionarios a sus órdenes recurren o han recurrido al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso. Dicho sea de paso, los delitos de lesa humanidad que se pueden cometer no requieren necesariamente que haya un contexto de conflicto armado, motivo por el cual, si es que los gobiernos o organismos encargados de hacer cumplir la ley permitiesen, facilitasen o no denunciasen la comisión de delitos de lesa humanidad, tendrían que ser procesados como tal por delitos de lesa humanidad, como pueden ser asesinatos. Ya tuvimos a Alberto Fujimori procesado, no sancionado por ello, pero sí habiendo cometido delitos de lesa humanidad. Esa es una interesante discusión que podríamos tener otro día. Pero hoy por hoy, habiendo ya tipificado todo ello en el Código Penal, ya nadie se va a salvar. Nadie se va a salvar. Entonces, la sanción va a ser por lesa humanidad, y si es posible. Conclusiones rápido, porque creo que me pasé, no sé si me pasé. Creo que sí me pasé. La constitucionalización del uso de la fuerza implica que ésta se ejerza en respeto de los derechos fundamentales, lo tenemos muy en claro. Ello implica precisamente un balance entre los deberes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el respeto del derecho a las personas. Eso implica precisamente que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional defiendan el Estado constitucional y el orden interno de un Estado constitucional de derecho. Los principios constitucionales irradian a todo el ordenamiento, guiando la actuación del uso de la fuerza. Hay que compatibilizar los derechos fundamentales con la necesidad de mantener el orden interno. Los principios bases son legalidad, necesidad, proporcionalidad. Estos se concretizan en los diferentes niveles de peligro que requieren diferentes niveles de respuesta. Y finalmente, el exceso se sanciona como delito contra la vida, el cuerpo o la salud de la misma persona. Y una disculpa porque creo que me superpasé, perdónenme, pero muchas gracias. Bien, todo correcto, muchas gracias, Edwin. Bueno, habiendo finalizado esta participación, al cual agradecemos bastante,